Y empecemos. Eh, Primero que todo, saludar a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo Ya, bien, tu bicho? Ujú. buenísimo. Esta ayudantía va a estar muy enfocada a la tarea que está muy, muy larga. Eh, es la misma tarea que yo tuve en mi semestre. Le cambiamos un poquito los números para que la respuesta no sea la misma. En- pero eso es la misma tarea. Yo ya la hice en su momento. Es larguísima. Es larguísima, larguísima. ¿Mm? Pero esta ayudantía va a estar enfocada a un poco que les sea harto ayuda porque vamos a ver un problema parecido y vamos a recordar un poquito de cosas de simulación por si no se acordaron. Em, con simulación me refiero como a la parte de simulación que se ve en modelos estocásticos, pues eso vamos a recordar que básicamente son como dos modelos, el de la transformada inversa y el de aceptación y rechazo. Entonces vamos a ver un poquito un repaso de eso y eso, pues nomás. Voy a compartir pantalla. Y partamos nomás con la ayudantía. Entonces, la primera parte va a consistir en un repasito donde vamos a ver cómo simular variables aleatorias y vamos a eh, ver el teorema del límite central que va a ser específicamente pensado en cómo evaluar las políticas después en simulación y qué hacer con las cosas, con los numeritos que nos entregue como la simulación. ¿Mm? Eh, entonces partamos con el primer método para simular variables aleatorias, que es el método de la transformada inversa, y este dice así: supongamos que queremos generar una instancia de una variable aleatoria continua x con función de distribución acumulada f. Entonces sabemos que la función acumulada es lo mismo que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que un valor x. ¿Mm? Entonces esto es una función en este x chiquitito. ¿Mm? Y esta es una variable aleatoria. Entonces eso es lo que me entrega la acumulada, la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea menor que el x que le pongamos como de input, ¿no? Importante que este valor está entre 0 y 1, ¿no? Porque es una probabilidad. La probabilidad de esto siempre va a estar entre 0 y 1. ¿No? Eh, entonces, por otro lado, sea u una variable aleatoria con distribución de probabilidad uniforme sobre 0 y 1. Entonces sabemos que su acumulada está acá, ¿no? La probabilidad de que nuestra variable aleatoria u sea menor que un u chico es esta integral de acá, desde 0 hasta u. em, y esta integral es muy fácil, entonces nos da como resultado u, ¿no? Y acá vemos que de nuevo nuestro u tiene un valor entre 0 y 1, ¿no? Al igual que acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una idea es simplemente poner este f de x como un u. Entonces nos genera la siguiente ecuación: la probabilidad de u que sea menor que la acumulada de f en x. Como este resultado nos da u, entonces esto nos tiene que dar la acumulada de x, ¿ya? Que efectivamente es la probabilidad de que eh, x sea menor que este x chiquito. ¿Mm? Entonces, lo bueno de la acumulada, que es no decreciente. A ver si puedo hacer un dibujito. Eh, una acumulada normalmente se ve como así cuando es continua, o se ve así cuando es discreta, ¿no? Entonces, en- como es no decreciente, eh, la inversa va a mantener el orden. Entonces, yo puedo aplicar la inversa acá, hacer como un f a la -1, y nos va a quedar como una condición como equivalente, ¿no? Y como esta condición equivalente tiene la misma probabilidad.
Eh, eh, mm, entonces, un poquito esa es la idea. Eh, entonces, nos queda esta condición de acá. eh, y como sabíamos que este de acá valía f de x, que es esto de acá, entonces vamos a tener la siguiente igualdad, que es la inversa de la acumulada de nuestra variable aleatoria u es menor o igual que x, tiene el mismo valor que esto de acá, que es la acumulada de f de x. ¿M? Entonces esa es un poquito la idea, y esta idea nos da un algoritmo muy sencillo para generar variables aleatorias, ¿no? Si queremos generar variables aleatorias x1 hasta x sub n, eh, que distribuyen al igual que la acumulada f, que tienen una acumulada f, que son independientes, basta con, para cada i, desde el 1 hasta el n, generar una instancia u sub i de una uniforme que sea independiente a las anteriores, y después aplicamos la inversa de la acumulada. ¿Mm? Entonces, al hacer esto acá, sabemos por lo anterior que x sub i va a distribuir al igual que f. ¿Ya? Em, entonces, un ejemplo sencillo es un ejemplo posón. Sea lambda mayor que cero, decimos que una variable aleatoria x distribuye posón de parámetro lambda. Si ocurre eh, que su función de densidad es esta de acá, ¿no? Todos conocemos la Poisson y si no se acordaban, se la puse. ¿Mm? Entonces nos piden hacer un algoritmo para generar variables x1 hasta x sub n de variables aleatorias independientes que distribuyen Poisson. Entonces, acá básicamente tengo que copiar y pegar este algoritmo y encontrar un método de invertir f. ¿Ya? Entonces, eso hicimos. Para cada i, desde 1 hasta n, generamos un sub i que distribuye uniforme, y cada u sub i es independiente. Partimos iniciando como un p igual a cero, y esto lo voy a intentar a dibujar, ¿no? Eh, como esta cuestión es una variable discreta, ocurre lo que les dije antes, que vamos a tener, nada que ver, vamos a tener que si esto es la probabilidad de x igual a x, y esto de acá va a ser x, vamos a tener acá 0, 1, 2, así, tu. Y la probabilidad va a ir dando saltos, ¿no? Perdón, esto de acá. Va a estar dando saltos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Eh, yo tengo un valor, u sub i, que por ejemplo, a ver, voy a cambiar el color. Yo tengo una variable u sub i que va a distribuir uniforme. Entonces me va a entregar un valor eh, entre esta recta, ¿no? Por ejemplo, me entrega un valor acá, ¿no? Y esto cae justo como en este intervalo, entonces yo mapeo todo este intervalo a que x fue igual a cero. Si me cae acá, yo mapeo todo este intervalo a que x fue igual a uno. Si me cae acá, yo mapeo todo este intervalo de acá a que x fue igual a 2, y así vamos
vamos definiendo la inversa de esta función de acá. ¿Mm? Eh, Porque eso es lo que me hace la inversa. Me toma un valor acá y me lo mapea a uno de estos valores de acá abajito, ¿no? Entonces, como súper visual para este caso. ¿Mm? Entonces, cuando es discreta la variable, podemos hacer como esta cuestión de mapear como intervalitos a numeritos discretos, ¿no? Em, entonces, eso básicamente consiste en nuestro algoritmo. ¿Mm? Yo parto desde p igual a cero, que sería como partir de este punto de acá, y vamos viendo si nuestra variable aleatoria está en el intervalo, ¿no? Que el primer intervalo sería este de acá, vemos si está, entonces hacemos que x sub y sea nuestra variable, nuestro x, y si no está, pasamos al siguiente, y aumentamos este pasito que justamente es, esta diferencia de altura es justamente la diferencia de, o sea, es la función de CA. Entonces, ese sería el algoritmo y básicamente algo parecido tendrían que hacer para simular la función de densidad triangular discreta, creo que se llama, que está a la derecha. ¿Mm? ¿Ya? El, entonces, ese era el primer método. El otro método es el método de aceptación y rechazo, que dice, supongamos que queremos generar instancias de una variable aleatoria x con función de densidad f de x. El método consiste en encontrar una función h de x igual a t de x partido en c que sea fácil de simular, por ejemplo, una uniforme, una normal, que son las más típicas de ocupar para este método, tal que cumpla esto de acá. Eh, que f de x sea menor a t de x para todo x perteneciente al dominio. Entonces, yo tengo que encontrar una función eh, h de x que si yo la multiplico por una constante, c, em, no pasando hasta c multiplicando, nos da la t de x, esto va a ser mayor que nuestra función de densidad anterior, ¿ya? Esta c tiene que ser infinito y además tiene que ser el valor de esta integral de acá, básicamente que para que al partir en este c nos dé una función de probabilidad bien definida porque las probabilidades tienen que sumar uno, ¿no? Eh, entonces, eso, esta cuestión de acá, esta diferencia de la integral viene de esta desigualdad acá, ¿no? Y como esta es una función de probabilidad, tiene que dar 1, ¿no? Entonces, esta es la interpretación eh, de como el algoritmo de cierta forma, que t de x es mayor que f de x para todo x, y c es una especie como el área bajo la curva de t de x, ¿no? Entonces, al dividir por c, no, vamos a tener que el área de esta cuestión tiene que ser 1. ¿Todo bien por ahora? Me es difícil como, no Sí, sé si todo han bien, puesto bicho. algo. Todo bien, todo bien. Ya, súper. Que es un poco extraño volver a tener la ayudanteada online. Em, entonces, el, el algoritmo de aceptación y rechazo también es muy simple. Es este de acá, que si queremos generar una variable aleatoria x con función de densidad f de sub x, o sea, f de x, se puede realizar lo siguiente. Generamos, eh,
Ya, esta cuestión está un poquito mal, que lo puse para mi ejemplo, pero bueno, generamos, ah, no, esto está súper. Generamos de nuevo una uniforme entre cero y uno. Luego generamos una instancia de i que distribuye h sub i, que h sub i era nuestra función de acá, que tiene esta cuestión de que al multiplicarla por una constante es mayor que nuestra función de densidad que queremos simular. Em, y si ocurre que nuestra normal que simula, o sea, nuestro uniforme que simulamos es menor que esto, entonces podemos hacer nuestra x igual a y, ¿ya? Si no, volvemos al paso uno. ¿Y este algoritmo por qué funciona? Básicamente porque hay un teorema que nos dice que la distribución de i, dado que una uniforme es menor que esto de acá, distribuye f sub i, o sea, f de i. Entonces, es justamente el resultado. Si ocurre esto, entonces i distribuye al igual que f. Entonces queremos hacer x igual a y, ¿ya? Eh, es un poquito más rebuscado, quizás sacado de un poquito de la manga, siento yo, pero está demostrado que funciona. Tiene un sentido visual por el tema como el área bajo la curva, como que estamos simulando puntos y si cae justo dentro de nuestra distribución lo aceptamos y si no lo rechazamos. Entonces es un método que hace sentido, pero quizás más difícil de visualizar. ¿Mm? Entonces puse un ejemplito fácil, sencillo, que era sea x una variable aleatoria con función de densidad, esta cuestión de acá, que puede que se vea fea, pero esta cuestión la hice muy sencilla para que sea justo un triangulito. ¿Mm? Que empiece en el cero, que termine en el uno y que en el un medio tenga altura 2, ¿no? Así el área de todo esto es uno, ¿no? Porque tendríamos base, que es uno, la altura, que es 2 y el área sería base por altura dividido en 2, que sería 1, ¿no? Entonces lo hice pensando como en el ejemplo más sencillo que se me ocurrió. ¿Y cuál es la función como más sencilla de tomar? Una uniforme entre cero y uno, ¿no? Que una uniforme entre cero y uno tendría como altura 1 y básicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar este uno para que nos quede arriba y la opción lógica es que lo multipliquemos por 2. El mío entró todo apagado. Aquí no pasa nada. ¿Mm? Em, entonces, ese va a ser nuestro algoritmo para simular esta función. Vamos a decir que ay, mm, vamos a decir que h de x va a distribuir, en verdad que era un i, eh, pero bueno, da lo mismo. Va a distribuir uniforme entre cero y uno, perdón por la letra tan fea. Y vamos a decir que nuestra constante c va a ser igual a 2. ¿Ya? Em, entonces esta es la explicación que di recién, que justo el máximo de nuestra función densidad se alcanzaba en 2. Entonces vamos a hacer que nuestra constante c sea 2.
hacemos que nuestra función sea como 2 en todos lados. Entonces, nuestra integral de esto vale 2 y hacemos, entonces nuestra constante por este vale 2 y al hacer t de x, que es 2 dividido en 2 nos da 1, que es justamente la función de densidad de un uniforme. Entonces, nuestro algoritmo consiste en que para cada i desde 1 hasta n vamos a generar un u sub i independiente con distribución uniforme, vamos a generar un i sub i independiente con distribución uniforme, y vamos a tomar este valor, o sea, vamos a ver si u sub i es menor que f de evaluado en i, que era nuestra función de densidad esta rara, que es nuestro triangulito en verdad, y lo vamos a dividir en 2, que 2 es nuestro t de x, ¿no? Si ocurre esto de acá, entonces igualamos x sub i a i sub i, y salimos de este while para pasar a al i siguiente, ¿no? Em, ¿Cuál es la ventaja de este método? Que nos permite como simular prácticamente cualquier cosa. Em, y no necesitamos de la inversa, porque a veces las inversas pueden ser difíciles de calcular. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tenemos este while true, ¿no? Como que si no se cumple esta condición de acá, entonces voy a estar repitiendo esta cosa de generar variables. Y, y bueno, pues en el peor caso me podría demorar infinitamente, pero esto toma como una distribución geométrica y la cantidad máxima de iteraciones, o sea, la cantidad esperada de iteraciones es justamente esta constante C. Entonces, en esperanza, este algoritmo va a terminar. ¿Mm? Pero puede que a lo mejor se demore mucho. ¿Mm? Entonces, normalmente este algoritmo lo usamos para funciones de densidades continuas, ¿no? Y en cambio, el método de la transformada inversa lo usamos para funciones con inversa de la acumulada más fáciles de calcular, como puede ser una función discreta. Entonces, yo para la tarea les recomiendo que ocupen este método más que el otro. ¿Mm? Ya. Y ahora un repasito del teorema del límite central. Eh, ¿Por qué lo decidí meter? Más que nada porque cuando nosotros tenemos una variable aleatoria eh, que no conocemos ni su esperanza ni su varianza, eh, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar estimarla. Ujú. ¿Y, y cómo las vamos a estimar nosotros, en este caso con simulación? ¿Mm? Eh, Porque a ustedes les piden estimar como el mínimo costo esperado diario, ¿no? Y lo van a hacer a través de simulación y cada corrida supuestamente va a ser una variable aleatoria con media mu, varianza sigma al cuadrado, que va a tener la misma media y la misma varianza de la variable aleatoria que queremos eh, simular. ¿Mm? Entonces vamos a tener muchas realizaciones de esto y queremos encontrar efectivamente cuál es el valor de este mu, de este sigma al cuadrado, para poder tomar alguna decisión sensata, ¿no? Para poder decir, ya, esta política en verdad es buena, esta política en verdad es mala. Y esa es la idea detrás de por qué decidí pasar esto. ¿Mm? Entonces, el teorema dice así, ¿ya? Sea D una variable aleatoria con media mu, que sea menor a infinito, y varianza sigma al cuadrado, que sea menor a infinito, como por ejemplo el costo diario de alguna política en la tarea. Se los puse así textual para que se note como el sentido de por qué está esto.
Entonces sea una muestra aleatoria I y D de un espacio de realizaciones sigma que sea desde B sub 1 hasta B sub m, es decir, eh, como que simulamos m veces nuestra variable aleatoria, que en este caso cada simulación sería el valor del costo esperado diario de alguna política de la tarea, ¿no? Y cada simulación va a tener la misma distribución, va a provenir de la misma como función de densidad de la que proviene de, ¿ya? Entonces, los estimadores insesgados para mu y sigma al cuadrado son los típicos, es el promedio y este de acá que es la variancia muestral, que es, yo a cada simulación le resto el promedio de las simulaciones, la elevo al cuadrado, la sumo y la divido por m menos 1, ¿ya? Entonces, estos son nuestros estimadores para el promedio y para la varianza, ¿ya? Em, ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Que cuando mi muestra se hace grande, tiende al infinito, em, el promedio de mis muestras va a tender a una normal con varianza mu y sigma cuadrado dividido en m, ¿ya? Entonces nosotros justo tenemos un estimador de mu que es efectivamente nuestro promedio y tenemos un estimador de sigma al cuadrado eh, que es nuestro s al cuadrado, ¿no? Entonces la idea detrás de esto es decir que esto es más o menos parecido a una normal eh, de sub m y de s al cuadrado m partido en m, ¿ya? Esa es la idea, decir, plantear que esta normal de acá es muy parecida a esto de acá cuando, eh, cuando m es muy grande, ¿ya? Eh, ay, ya, no sé. Ya. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando tengo esta normal de acá, que le puedo sacar un intervalo de confianza. Entonces, tenemos que mu va a pertenecer a este intervalo de confianza con una probabilidad de 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, este sería nuestro intervalo de confianza al 1 menos alfa por ciento, donde este z menos 1 partido en alfa medios eh, es la inversa de una acumulada de una normal 0,1, ¿ya? Lo bastante estándar de probabilidad. ¿M? Y eso sería el repasito y ahora vamos a ver un ejercicio que es muy similar al de la tarea, ¿ya? Em, entonces, este 18, usted decía emprender y decía armar un negocio de ventas de terremoto y de chicha durante 7 días. Cada día usted va a instalarse una fonda, la cual le cobran un costo fijo caso usted por instalarse el día T. En su puesto, usted tiene una bodega en la cual puede almacenar hasta 20 bidones, los cuales pueden ser de chicha o de pipeño. Asumiremos que cada bidón da para 20 vasos de chicha o de terremoto respectivamente, y hay que suponer que estos son los únicos insumos necesarios para producir vasos de terremoto o de chicha, ¿ya? Es decir, como para lo único que necesito hacer un terremoto es tener un, un bidón de pipeño y para un vaso de chicha lo único que necesito es tener un bidón de chicha, ¿ya? Usted compra cada bidón al inicio del día T y si al final del día no puede votar, hasta está un poquito mal redactado, pero básicamente dice que al inicio del día T tú compras un bidón
y al final no puede, al final del día, si el bidón no te queda vacío, no lo puedes botar. ¿Ya? Entonces el costo por bidón de pipeño es BP y el costo por bidón de chicha es BC. El precio de venta por vaso de terremoto es de BT y el de vaso de chicha es de BC. Estas son constantes en el tiempo. ¿Ya? Em, Tras realizar la compra de bidones, cada día T existe una demanda de supra T chica, que es el T del tiempo, y, y sub T grande, que el T grande es de terremoto. Entonces, tenemos una demanda de sub T grande de vasos de terremoto y de sub C de vasos de chicha, que están todas indexadas por T porque la demanda cambia en los días, ¿ya? Y estas demandas distribuyen pues son de parámetros lambda sub T y lambda sub C respectivamente. Y son independientes entre sí, ¿ya? Entonces acá puse de nuevo la variable posón que distribuye de esta forma para x desde cero hasta infinito, ¿ya? Em, Acá quizás me faltó poner como algo de que asuma si llega como una demanda y tú tienes vasos disponibles, entonces la tienes que satisfacer esa, ¿ya? Como que no vale decir como no voy a guardar vasitos para el próximo día, ¿ya? Me faltó quizás poner eso, pero se los digo ahora, ¿ya? Entonces nuestras preguntas son las siguientes. A continuación responda a cada una de las siguientes preguntas. Nos piden formular un proceso de decisión markoviana que permita determinar la máxima utilidad esperada para los 7 días. Para ello determine sus etapas, espacios de estado, espacios de decisiones, retornos inmediatos en cada etapa, estado y por acción, en las probabilidades de transición de estado. Luego determine las ecuaciones de Bellman que definen la política de decisión óptima, ¿ya? Nos piden que programemos ese modelo en el archivo que ya le está subido, ya está programado porque no nos íbamos a poner a hacer la ayudantía ahora, porque ya me demoré como 3 días programando esto. eh, y nos piden indicar el tiempo cómputo para obtenerlo, ¿ya? No sé si les parece entretenido el ejercicio, me lo inventé yo. Me gusta inventarme estos ejercicios para la ayudantía, pero a veces son igual, no sé, son un poquito enredados de repente porque le empiezo a como poner cosas y no sé cuándo está bien como ponerle cosas y cuándo está mal para ponerle cosas. Eh, Después nos piden construir un simulador de números aleatorios que nos genere 500 realizaciones de las demandas y nos piden simular la política óptima encontrada sobre cada una de las M realizaciones ay, aquí no es costo de transbordo porque robé las preguntas de una ayudantía anterior y bueno, eh, las realizaciones de la utilidad ganada, supongo. Luego compute el promedio menstrual sobre la M corrida, el costo de... Sí, esto está muy malo. Ya. Esto, utilidad máxima esperada, esperada, y esto de acá sería la utilidad eh, obtenida. No sé. Ya, perdón. Eso fue totalmente mi error. Entonces nos piden simular las cosas, eh, evaluar el promedio de las corridas y evaluar un intervalo de confianza al 95% para el valor óptimo de B.
¿ya? Comparar este intervalo con la solución que obtuvimos del MDP y discutir un poco, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ver el código que les tengo preparado, ¿ya? El código ya lo acabo de correr y ya importé NumPy, Numba. Acá es importante usar Numba para que no estén como una hora esperando que corra su código, em, o incluso más de repente, porque Numba es rapidísimo, pues acelera un montón todas estas cosas, ¿ya? Em, Importé la distribución de densidad Poisson, em, y importé este, librería stats, más que nada para poder evaluar como la desviación estándar de manera rápida, la desviación estándar muestral de manera rápida, ¿ya? Entonces, definí los parámetros acá, eh, todo está casi igual a lo de las diapos, entonces no me voy a detener mucho en eso. Y estos modelos son mucho más complicados de programar que los modelos anteriores, pero hay que ir como pasito a pasito. Y algo importante antes de ponernos como a programar a tontos, a locas, es como saber diseñar bien qué puedo precomputar antes y qué puedo y qué cosas no, po. Porque si yo precomputo algo, básicamente lo que estoy haciendo es guardar cálculos en memoria para no tener que hacerlos después y ahí gano en velocidad, pero pierdo en memoria. Em, ¿Qué sucede? Nuestra memoria es limitada y los códigos normalmente eh, la memoria que utilizan para correr el código es memoria RAM. Y yo no espero que todos tengan mucha RAM en sus computadores. El profe me regaló una RAM de 8, así que yo ya dupliqué mi RAM, así que estoy feliz por eso. Em, em, pero no todos tienen computadores como potentes y no sé cuál esto es lo típico de tener RAM en sus computadoras, pero supongo que lo mínimo es como tener 4 gigas de RAM. Entonces, no les puedo pedir como algún modelo que ocupe más que eso. Entonces uno tiene que plantearse a pensar como qué cosas puedo guardar en la memoria, qué cosas no, ¿ya? Eh, y para eso es bueno tener un modelo programado, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro modelo. eh, que eso, yo creo que primero debía haber explicado el modelo, ¿ya? Tenemos nuestras etapas que son los días, nuestros estados que son la cantidad de vasos de terremoto que yo puedo preparar en cada día y la cantidad de vasos de chicha que yo puedo preparar en cada día. Lo importante es que esto es antes de la compra de bidones, porque yo compro bidones y de ahí mi cantidad de vasos que yo puedo preparar durante el día aumenta, ¿ya? Eh, Nosotros tenemos que la capacidad de nuestra bodega está dada por bidones, ¿ya? Pero acá yo puse vasos. ¿Y por qué es mejor trabajar con vasos? Porque si yo tengo los vasos, eh, puedo obtener los bidones de cada cosa. Pero si yo tengo los bidones, no necesariamente puedo obtener los vasos que tengo, porque el bidón puede estar medio lleno, medio vacío, le puede quedar como para 3 vasos, cosas así, ¿ya? Entonces, si yo me da para vasos, entonces la cantidad de bidones que voy a tener es dividirlo en 20, porque cada bidón me da para 20 vasos, y le pongo la función techo, ¿no? Entonces, esta sería la cantidad de bidones de terremoto que tengo, esta es la cantidad de bidones de chicha, y esto tiene que ser menor o igual a 20. Esos serían nuestros espacios de estado. Eh, Nuestros espacios de acciones son las siguientes. En este de acá.
yo puedo ordenar X bidones de pipeño y bidones de chicha y tienen que cumplir que si yo pido más bidones o sea, si yo agrego bidones, tengo que seguir cumpliendo con mi restricción de capacidad, ¿ya? Entonces esas son mis acciones. Es importante siempre utilizar como la menor cantidad de variables de estado, porque yo acá también perfectamente puedo haber puesto como lo- los bidones de terremoto que tengo y los bidones de chicha que tengo, pero eso ya me empieza como a aumentar como la complejidad del modelo, la cantidad de memoria que necesito utilizar. Entonces acá bastaba con utilizar los vasos más que los bidones, ¿ya? Em, Acá vamos a diseñar un estado de postdecisión para ahorrarnos notación o quizás cálculo, que van a ser el máximo número de vasos que puedo, de terremoto y chicha que puedo hacer en un día después de haber comprado los bidones. Entonces, el estado de postdecisión va a ser nuestros vasos más 20 veces, que son la cantidad de vasos que nos da para un bidón, la cantidad de bidones que compramos. Entonces, esto lo hacemos para los vasos de terremoto y los vasos de chicha. Y para ahorrarnos notación, este eje 1 va a ser como los vasos de terremoto que puedo hacer post decisión, y este eje 2 será los vasos de chicha que puedo hacer post decisión, ¿ya? Entonces nuestro retorno inmediato, que va a depender de los vasos que tengo ahora, más la decisión que tomé de cuántos vasos de chicha compré, va a ser esta función de acá, que sería menos el costo fijo por haberme instalado en la fonda, menos el costo del bidón por los bidones que compré. Estos son los bidones de pipeño, em, menos los bidones de chicha que compré, o sea, el costo de los bidones de chicha que compré por la cantidad de bidones de chicha que compré, más, ay, más lo que gané, que sería el precio de venta de, el precio de venta de los vasos de terremoto, ¿ya? Que por la cantidad esperada de vasos que vendí, que sería la esperanza de del mínimo de la cantidad de vasos que yo tengo con la demanda. ¿Por qué esto? Porque si yo tengo más demanda, no puedo vender más que la cantidad de vasos que yo tengo. Y si yo tengo más vasos, no puedo vender más que la demanda que me llegó. Entonces, por eso es el mínimo, ¿ya? Y tenemos lo mismo para los vasos de chicha. Gano el precio que vendí el vaso de chicha por la cantidad esperada de eh, vasos de chicha que vendí. ¿Mm? Eh, y aquí les puse la esperanza de esta función de acá, que es básicamente la esperanza de que mi demanda valga acá desde 0 hasta un numerito antes de la cantidad de vasos que yo tengo, más la probabilidad que mi demanda sea mayor que la cantidad de vasos que yo tengo por la cantidad de vasos que yo tengo, ¿ya? Em, esto es, a mí se me hace lógico porque em, si yo vendí todos mis vasos, es básicamente o porque la demanda fue justo mi cantidad de vasos o fue mayor. Entonces, la probabilidad de que yo haya vendido todos mis vasos eh, es justamente que la demanda sea este valor de acá. ¿Y cuántos vasos vendí? Todos mis vasos, ¿ya? No sé si se entiende. Sí, no, Creo que sí. ya, buenísimo. El modelo es un poco enredado, lo sé, pero
Es muy parecido al de la tarea, así que ojalá les sirva, ¿ya? Perdona, Vicente, ¿podrías volver a la diapositiva anterior? ¿Sí? A mí no me quedó tan claro en el retorno inmediato la diferencia entre los dos BT. O sea, entre BT por la esperanza y BC por la otra esperanza. No sé si podría como repetir eso. Ya. Este G sub 1 es la cantidad de vasos de terremoto que yo tengo. Este D sub T es la demanda de vasos de terremoto que me llegó, ¿ya? Entonces, yo la cantidad de vasos que espero vender es el mínimo entre la cantidad de vasos que yo puedo preparar y la demanda que me llegó. Ujú. ¿Por qué esto acá? Porque si la demanda es mayor que la cantidad de vasos, la cantidad máxima de vasos que yo puedo vender es justamente la cantidad de vasos que yo tengo. Pero por el caso contrario, si la cantidad de vasos es mayor que la cantidad de demanda que yo tengo, entonces lo máximo que yo puedo vender es la demanda que me llegó. ¿M? Y el resto de vasos me quedaría como para la siguiente etapa. ¿M? Porque esto sería como lo que yo gano en el día, ¿ya? Y esto es, hay que hacerlo en esperanza porque no vale para nada como hacerlo para algún caso particular, así que lo vemos para el caso promedio. ¿Mm? ¿En cuál sería la esperanza de esto acá? Eh, si nuestra demanda es menor que la cantidad de vasos, entonces yo multiplico eh, la probabilidad de que mi demanda valga tanto por el valor de esa cuestión, de la variable aleatoria, que sería acá, ¿no? Entonces esto es para acá igual a cero hasta eh, un vaso antes de mi cantidad de vasos, ¿no? Pero si ya la cantidad de vasos que yo vendí es justo la cantidad de vasos que yo tenía, entonces, entonces como la probabilidad de eso es justamente que nuestra demanda sea mayor o igual a la cantidad de vasos que yo tengo. Entonces por eso le multiplico el G sub 1, que sería como el valor de los vasos que yo vendí, porque estamos viendo esta variable aleatoria acá, que sería la cantidad de vasos vendidos. ¿Mm? Entonces, esta sería nuestra esperanza. No sé si quedó más claro. Es un poquito enredado, yo lo sé. Y quizás no tengo la tablet acá como cerca como para dibujarlo, pero eh, la esperanza es siempre esta variable aleatoria acá. Acá lo aleatorio es nuestra demanda, ¿no? Eh, ya, pero yo no le estoy sacando la esperanza a la demanda, sino que al mínimo de esto de acá, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. Si nuestra demanda es menor estricto a G sub 1, que sería esto de acá, ¿no? Esto de acá. Chum, chum, chum. Em, entonces, en este caso, el mínimo de estos dos es justamente D. Entonces, em, tenemos esta cosa acá que yo veo la esperanza en torno a cuánto fue exactamente la demanda, porque el mínimo entre estos dos valores va a ser la demanda. Entonces yo hago esta cuestión de acá hasta G sub 1 menos 1, que sería justamente el valor, el máximo valor que se cumple esta desigualdad estricta de acá, ¿ya? Y tenemos otro caso
que sería nuestra demanda es mayor a nuestra cantidad de vasos, ¿ya? En este caso, si yo tomo el mínimo de estos dos, lo que obtengo es G, tomando mínimo. Entonces, yo le saco la probabilidad a todo este conjunto, que sería justamente esta probabilidad acá, y el valor de esto acá, del mínimo, sería G. Yo creo que ahí me logré explicar mejor, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, pregúntenme nomás si esta cuestión, esta ayudantía es para que se entienda, ¿ya? ¿Mm? Sí, no, si no voy a seguir. Em, Sé que al meter como probabilidad esto es más, más como enredado, como que nunca las probabilidades son tan obvias. ¿Mm? Pero yo ya he tenido mis cursos de probabilidad y no se me hace tan peludo. ¿Sí? Em, ya, las probabilidades de transición entre estados. Em, entonces, normalmente las probabilidades de transición son de esta forma. Em, yo tengo mi estado al que quiero llegar y estoy en un estado estoy en un estado actual y tomé una decisión actual y tengo una probabilidad de llegar a un estado futuro, ¿ya? Eh, en este caso, eso sería como poner T sub T, C sub T, eh, X sub T, Y sub T, acá, ¿ya? Pero eso me queda como una matriz muy grande, entonces yo la reducí porque la única información que necesitamos para saber cuál es como la probabilidad de llegar a un estado futuro es nuestro estado post-decisión, ¿ya? Que son los G sub 1 y G sub 2, ¿ya? Entonces, yo básicamente lo que hice es eh, definir las probabilidades de llegar a mi estado posterior, dado mis estados post-decisión, ¿ya? Que estos van a ser equivalentes, pero va a resultar en una matriz un poquito más pequeña, ¿no? ¿Ya? Y esto lo decidí hacer porque me di cuenta básicamente que es como la mínima información que necesito son justamente mis estados de posecisión. ¿Ya? Entonces, acá yo defino la probabilidad de llegar a mi estado posterior, dado mi cantidad de vasos de terremoto y dado mi cantidad de vasos de chicha. ¿Ya? Entonces, ¿qué no puede pasar? ¿Ya? Que la cantidad de vasos que yo tengo sea mayor a la cantidad de vasos de vasos de terremoto que yo tenía antes. ¿Por qué? Porque la demanda me resta vasos. Entonces, como esto no puede ser mayor, si esto es mayor, va a ocurrir que la probabilidad es cero, ¿ya? Lo mismo con los vasos de chicha. Si en un estado futuro llegase a tener más vasos de chicha de lo que tenía antes, eso es imposible, entonces la probabilidad va a ser cero, ¿ya? ¿Cuál otro caso tenemos? Que nuestra cantidad de vasos esté en un número que sea menor o igual a la cantidad de vasos que tenía y que sea estricto mayor que cero. Lo mismo para los vasos de chicha. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la demanda que me llegó? Sería, la demanda sería G de sub 1 menos T sub T más 1, ¿ya? En este caso, como no vendí todos mis vasos, sé que nuestra demanda de vasos eh, fue esta de acá, la resta de los vasos que tenía antes menos los vasos que tengo ahora. Entonces, eso es lo que pongo acá,
que la demanda de terremotos fue justamente este valor de acá, y nuestra demanda de vasos de chicha fue justamente ese valor de ahí, ¿ya? Tenemos otro caso, ¿ya? Que nos quedamos sin vasos de terremoto, pero nos sobraron un par de vasos de chicha, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Que eh, pudimos conocer nuestra demanda de vasos de chicha, que es la resta de nuevo, pero en este caso, yo no sé si pasó justo que la cantidad de demanda de vasos de terremoto fue justo igual a la cantidad de vasos que yo tenía antes, que sub uno, o puede ser que la cantidad de demanda de vasos haya sido mayor. Entonces tenemos este caso de acá, ¿ya? Eh, tenemos el caso simétrico, pero para cuando se me acabaron los vasos de chicha, pero no los de terremoto, ¿ya? Que es básicamente la misma idea. Los vasos de terremoto son la demanda que tuve de vasos de terremoto fue la demanda, o sea, los vasos que yo tenía antes menos los vasos que tengo ahora. Y en cambio, yo no sé para la demanda de chicha si fue justo igual a la cantidad de vasos que tenía o si fue más grande. ¿M? Y por último, si me quedé tanto sin vasos de terremoto y sin vasos de chicha, eh, ocurre que sé que las demandas fueron por lo menos mayores, iguales que mi cantidad de vasos de cada uno, ¿ya? Y esas serían las probabilidades de transición. Eh, ¿Queda claro? Sí, todo claro. Ya, súper. Y definiríamos las ecuaciones de Bell, ¿ya? Eh, lo tenemos que hacer para todo estado final. En cada estado final maximizamos el retorno, ¿ya? Que acá no pongo la función de retorno porque la puse acá, ¿no? Ya los modelos acá se complican mucho, entonces como que es difícil como poner toda la información si no está como con estas funciones de retorno, con este espacio de estado, con este espacio, o sea, con este espacio de acciones, con ese espacio de estado. Entonces, em, para estos modelos basta con que me pongan la función de retorno acá y cosas así, ¿ya? No es necesario especificar cada cosa si ya lo especificaron antes. ¿Mm? Entonces, para la última etapa, maximizamos el retorno, no la cantidad de eh, la utilidad que yo puedo ganar en ese día, que eso era nuestro retorno, ¿ya? La utilidad. Eh, y la recursión para los otros estados sería eh, la siguiente. Yo veo la utilidad que me genera en este día, en la acción que yo decidí, y le sumo esta, este chorro de acá, ¿ya? Que tendríamos que recorrer todos los posibles estados futuros, ¿ya? Que nuestro estado futuro, si se acuerdan, eh, los únicos valores que me importan son estos de acá. Entonces, eh, mis demandas yo sé que van a valer entre cero y la cantidad de vasos que yo tengo. Ya lo mismo para los vasos de chicha. Van a estar entre cero y la cantidad de vasos que yo tengo. Entonces recorremos todos esos posibles pares, desde cero hasta la cantidad de vasos que yo tengo, desde cero hasta la cantidad de vasos que yo tengo. ¿Ya? Y cada estado futuro tiene una cierta probabilidad, dado que estoy en esta cantidad de vasos, ¿ya? Y le multiplico el value to go del estado futuro. Y ahí eso sería el modelo. No sé si quedan dudas, sino ahora sí paso al código, ¿ya? ¿Qué pasa con el código? Lo que decía, justamente hay que saber qué probabilidades computo, o sea, qué cosas computo y qué cosas no, ¿ya? Yo me di cuenta que, por ejemplo, para la esperanza necesito las funciones de densidad
y la probabilidad de que la demanda sea mayor. Entonces, computé esto para cada día, esto para cada día y para cada estado, y lo computé esto para todos los posibles valores. ¿M? Y eso lo guardé antes para que al momento de yo calcular esta esperanza, simplemente tenga que ver una tabla, ¿ya? Lo mismo para las probabilidades de transición. Yo para ver, calcular esta cuestión de acá, simplemente veo una tabla y multiplico los valores de esa tabla, ¿ya? En vez de estar computando esta probabilidad cada rato, esta probabilidad cada rato, las tengo guardadas en tablitas para que sea llegar y ver el valor. ¿Mm? Entonces eso lo hice acá, donde eh, lo de terremoto es como una matriz que nos dice como que los tengo acá. Eh, Nos dice la probabilidad de la demanda de terremoto Chicha en el día T sea igual a I, ¿ya? Y esta pro mayor de terremoto es una matriz igual que nos dice la probabilidad de que la demanda de terremoto Chicha en el día T sea mayor o igual a I. Entonces yo precomputé todas estas probabilidades, ¿ya? Hice lo mismo con las esperanzas, ya para no volver a calcular las esperanzas, porque las esperanzas tienen como sumas muy grandes y volver a calcular las esperanzas todo el rato también es costoso, ¿ya? Entonces, si van viendo como que voy como guardando todo en memoria, ¿m? Voy pasito a pasito, veo qué es lo que necesito para la esperanza, son las probabilidades. Veo si puedo guardar las probabilidades, las guardo, ya, listo. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente son las esperanzas. ¿Las esperanzas las puedo guardar? Sí, las guardo. Em, y por ejemplo, esta es la esperanza de vasos de terremoto eh, para el día cero, ¿no? Y nuestra esperanza, como ven acá, eh, va a depender de nuestros vasos de chicha que tengamos o de terremoto, ¿ya? Entonces, la esperanza, cuando yo tengo 0 vasos de chicha, la esperanza de vasos a vender son 0. Cuando tengo un vaso es 1. Cuando tengo 2 vasos es 2, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? Porque la probabilidad que sea menor a estos valores es muy pequeña, ¿ya? Entonces nos da como justo esto exacto. Y estas cosas van creciendo hasta que ya nos empieza a ver como descuentos por la demanda. Esta es la estructura como de la esperanza de los vasos demandados y al final llega hasta un tope. Entonces nos queda así. ¿Mm? El retorno yo no lo guardé en una matriz, pero sí lo hice función para no estarlo calculando de manera como directa en el código y que el código quede ordenado. ¿Mm? Las probabilidades de transición tampoco las precomputé, em, pero sí las hice función para que no me quede como toda esta serie de if en el código. ¿Mm? Eh, Normalmente guardar la matriz de transición es buena idea, pero en este caso es muy grande porque para guardar la matriz tendría que guardar un array de por lo menos este tamaño y si ejecutamos este código nos dice que es imposible guardar 1 TB de memoria RAM. Ya, yo no tengo un terabyte de memoria RAM porque eso es monstruosamente grande. Entonces, en este caso, no conviene guardar en la matriz. ¿Mm? Entonces, hice el modelo que ven en la etapa terminal, maximiza el retorno, solamente el retorno. Entonces, tiene como esta cuestión de acá. Si nuestro retorno es mayor al retorno máximo que habíamos obtenido antes, entonces cambio el retorno y el retorno máximo. ¿Ya? Defino nuestros value to go y nuestras decisiones. ¿Ya? En, en este caso, ya tengo toda esta serie
de force para recorrer cada estado, cada decisión, y parto viendo, inicializando el value to go del estado como el retorno. Después veo cada acción, o sea, veo cada posible estado nuevo, le calculo la probabilidad de transición a ese estado y a nuestro retorno le sumo la probabilidad de transición más el value to go de ese estado futuro. Y si nuestro value to go es mayor que el value to go máximo que habíamos alcanzado antes, defino el nuevo value to go. ¿Mm? Y defino las acciones. ¿Ya? Acá son dos acciones porque son eh, los vasos, los bidones de terremoto y de chicha a comprar. ¿Ya? Corrí el modelo, se demoró 5 minutos 47 segundos. Un ejemplo que quizás se diga como sencillito en, en estados, en esas cosas, como si se ven como que los valores no son tan grandes, ya, pero se demoró mucho porque los MDP crecen muy, muy, muy rápido, ¿ya? Entonces no se asusten si la tarea se les demora en correr, porque eso les va a pasar todo el rato en el RAW. Em, entonces, obtuve este value to go, obtuve la acción inicial, que sería comprar 9 bidones de terremoto y 4 bidones de chicha. ¿Ya? Los bidones de terremoto, la gente los quiere más, entonces es mejor vender terremoto. ¿Mm? Pero bueno tener un cachito de bidones de chicha. ¿Mm? Eh, aquí la distribución por zona es bien común, entonces hay librerías que la pueden simular directamente, pero acá usé el método de la transformada inversa. ¿Ya? Eh, que como ven es muy parecido a lo que tenía antes, pero en este caso, como son dos demandas, tengo que hacer dos intervalos. ¿Mm? Entonces acá dice el método de la transformada inversa. eh, Le puse un break cuando, cuando cuando ambos intervalos estaban listos para para no seguir recorriendo como innecesariamente la lista. Y bueno, acá nuestra demanda es hasta el infinito prácticamente, pero cuando nuestra demanda es como mayor a la cantidad total de vasos que yo puedo tener en mi bodega, como que no me importa. Entonces la puse cuando hice como recorrí la demanda hasta el total de vasos que yo puedo tener en mi bodega. Y si me paso de eso, le pongo que la demanda fue el total de vasos. Porque, porque para este ejemplo en particular, como que eso me da lo mismo, porque siempre íbamos a estar viendo los mínimos entre las demandas y entre la cantidad de vasos que yo tengo. ¿Ya? Para el ejemplo de la tarea, esto no ocurre, entonces tienen que siempre simular para todo, ¿ya? En este caso no era necesario como que yo la demanda la simule sobre el total de vasos, ¿ya? Simulé las demandas, me dio este vector de acá. Tum. Eh, y después simulé las políticas, que básicamente eh, tomar la decisión que yo tengo en cada estado, veo los estados por decisión, eh, veo cuántos vasos vendí, que era el mínimo entre la cantidad de vasos que yo tengo y la demanda que me llegó. Defino la nueva cantidad de vasos en la etapa siguiente, dado que sé cuál fue la demanda que me llegó ahora. Evalúo la utilidad que yo obtuve por vender la cantidad de vasos que vendí. Y eh, eso, yo quiero ver la utilidad total, así que al final sumo sobre cada T, ¿ya? Entonces tengo los valores por día y los valores por simulación, ¿ya? Ejecuté esto, me dio el promedio y una desviación estándar.
¿ya? Y el intervalo de confianza. Y acá me ocurrió algo que es porque además que tengo algún error pequeñito, pero en el código, que el value to go que yo obtuve por nuestra política óptima debiese estar dentro de este intervalo de simulación. ¿Mm? Pero en este caso no me dio, pero sí estoy muy cerca. Entonces dije, ya, no me voy a poner a encontrar el código porque siento que se entiende la idea. ¿Mm? Así que eso, mil disculpas por haberme equivocado. Yo no voy a ser tan maldito como si se equivocan por mucho restarles algo, así que espero que me perdonen a mí también. ¿Ya? Me pasé un poquito de la hora, así que eso, si tienen dudas, consultas, me preguntan nomás. Si no, son libres. Gracias, bicho. Gracias por la ayuda, bicho. Buen fin de. Y igual buen fin de semana, que tengan un lindo 18. Y eso, éxito con la tarea 2 que está larga, larga, larga. ¿Mm? Que les vaya bien. Chao, cuídate. Chao.